Doctor Adolfo García, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo está? Buen día, un gusto estar con vos, Hernán. Vamos a retomar el tema de las neurociencias porque hace un mes aproximadamente estuvimos charlando y agradecemos la visita y poder participar de esta charla nuevamente. ¿Por qué se llega a esta etapa de la ciencia? Se la llama neurociencia y se empieza a estudiar por distintas disciplinas. ¿Qué es lo que fue pasando para que existiera esto? Bueno, mira, uno puede pensar en la neurociencia, digamos, como una ciencia por derecho propio que interactúa con otras disciplinas, o también puedes concebir la neurociencia como un emergente del cruce de disciplinas. Primero que cuando hablamos de neurociencia no estamos hablando de un único campo de estudio, sino que el término neurociencia, que a veces bien se pluraliza como neurociencias, es en realidad un campo muy heterogéneo que subsume distintas áreas de especialidad. Hay neurocientíficos que estudian específicamente aspectos estructurales del cerebro. Hay neuroanatomistas, hay neurofisiólogos que estudian el comportamiento de las neuronas, las sinapsis y distintos procesos eléctrico-químicos que tienen lugar al interior del cerebro. Y hay otras personas que se preocupan más por la relación entre esos fenómenos biológicos y las experiencias que llamamos mentales, emocionales, conductuales. De esto último es de lo que se ocupa la neurociencia cognitiva, que en general, hoy por hoy, cuando uno escucha neurociencias, es eso más o menos lo que tiene en mente, ¿no? Esto es lo que se ha popularizado, lo que ha encarnado este neuroboom, esta, digamos, popularización y a veces una especie de idolatría masiva que ha ocupado este campo científico en nichos de divulgación en la sociedad en general. Y las neurociencias cognitivas vienen a tratar de responder mediante métodos, modelos teóricos y tecnologías de avanzada, preguntas que en realidad muchas veces poco tienen de novedosas. Muchas de las preguntas de las que se ocupa la neurociencia cognitiva en realidad son preguntas milenarias, te diría, que están presentes en el pensamiento universal desde las épocas primeras de la filosofía, como por ejemplo, ¿qué es la memoria? O cómo construimos conceptos y cómo categorizamos el mundo, o cuál es la relación entre el lenguaje y las entidades físicas del mundo a las cuales nos referimos. Lo que vienen a hacer las neurociencias es, por primera vez en la historia, permitir acceder a los mecanismos biológicos que sustentan esa actividad y de repente dar una nueva base empírica para abordar estos interrogantes que muchas veces han explorado desde premisas más bien especulativas, ya sea desde la psicología, desde la religión o desde distintas disciplinas de la psicología, el psicoanálisis y demás. Generalmente nosotros, los lectores comunes y corrientes, tomamos alguna página web o el diario o algún artículo que tenga algo de ciencia o de neurociencia. ¿Cómo verificar la veracidad de todos esos datos? Es difícil. Digamos, el lector no experto básicamente incurre en un ejercicio de fe cuando se enfrenta a la dosificación o a la simplificación que entraña el ejercicio de la divulgación científica. La divulgación científica no siempre está en manos de científicos. De hecho, en los medios masivos de comunicación suelen ser periodistas que tienen un interés particular por ese tema y se asesoran consultando científicos. Algunas cosas que uno puede tener en cuenta para ver cuánta confianza le devuelve esa información es, número uno, si la persona, el experto al cual se le está consultando es un científico que tiene experiencia directa en el tema sobre el cual versa la nota. Si los estudios los experimentos, las investigaciones que se narran en esa crónica periodística fueron realizados por investigadores prestigiosos. Es importante también prestar atención a algunas cosas que se pasan por alto en la divulgación periodística de la ciencia. Número uno es la replicabilidad. Uno, por ejemplo, es muy común que una investigación por primera vez en el mundo demuestre tal cosa, que tal fenómeno causa tal otro, o que tales dos fenómenos están asociados. Ahora, en la ciencia una demostración única de un fenómeno no es garantía de que esa es la verdad de cómo funciona ese fenómeno en la realidad. Lo que requiere la ciencia para devolverle para devolverle confianza, peso, robustez a un hallazgo es la replicabilidad, es decir, que el mismo resultado haya ocurrido en varias repeticiones del mismo experimento. En ese sentido, las neurociencias están en deuda, porque una de las limitaciones que tienen las neurociencias es la baja replicabilidad de los estudios.
se pondera tanto en la evaluación de las publicaciones científicas, en la asignación de recursos para proyectos de investigación que uno puede proponer, la novedad, el factor que esto sea la primera vez que vamos a demostrar algo, que se termina soslayando este otro pilar importante de la investigación, que es la replicabilidad. Demostrar que algo que se propuso, un resultado de un estudio, realmente se sostiene en el tiempo ante repeticiones de ese mismo estudio. Hubo un grupo de investigadores que, un proyecto muy grande, que dedicaron varios años a replicar, es decir, a realizar nuevamente algo así como 300 experimentos de los más citados en la psicología cognitiva, en las neurociencias de las últimas 2 décadas. ¿Y bueno, justamente, ¿cuánto tiempo lleva eso? Te quería preguntar. Bien, a ver, fue un trabajo... Para publicarlo debe llevar un tiempo, no se puede publicar de un mes a otro, por ejemplo, pienso yo. Claro. A ver, este estudio que te contaba, lo que hicieron fue todas estas investigaciones que fueron tan citadas y tan prominentes en las últimas décadas, repitieron los experimentos. Lo que encontraron fue que menos del 30% de esos resultados que se habían documentado se replicaban. Es decir, no se encontraban los mismos resultados. Y esto, digamos, es algo para tener muy en cuenta, ¿no? Para el lector, volviendo a tu pregunta original, lo importante es no creer que esa nota periodística que comunica, y está muy bien que así sea, un hallazgo de un experimento, está comunicando una verdad absoluta e incontrovertida, ¿sí? Es simplemente un hallazgo empírico, valioso, si la investigación está bien hecha, ciertamente potable, viable, pero hasta no tener la confirmación de que eso se dio de esa manera en múltiples investigaciones, uno no puede devolverle valor de verdad última. Y esto es algo que muchas veces se pasa por alto. Otra cosa que es importante es pensar también algunos errores que a veces se cometen en la divulgación científica. Por ejemplo, malinterpretar lo que es una correlación como causalidad. Si yo, por ejemplo, hay estudios que son correlacionales, que lo que te muestran es que 2 fenómenos, 2 variables, están asociadas, de modo que cuanto más de una hay, más de lo otra hay. Yo te digo, por ejemplo, el nivel de crimen en un barrio, por ejemplo, suele estar fuertemente asociado al nivel de policías que hay. Ahora, eso es una correlación. Y uno muchas veces puede decir, bueno, entonces esto causa lo otro. En realidad, un estudio correlacional que te muestra que 2 variables están asociadas no te muestra que uno sea la causa del otro. Por ejemplo, un ejemplo típico es decir que en las zonas pobres, ¿sí? O sea, en general, en las zonas más pobres, el nivel de ingreso está correlacionado con el nivel de delincuencia. Eso es una asociación. Generalmente vos ves cuando más carencias hay en una zona, aumenta el nivel de delincuencia. Eso es una correlación. Lo que no podemos hacer, y muchas veces sucede en la divulgación científica, es pensar que hay una relación causal. Es decir, que la pobreza causa el crimen, ¿sí? O al revés, o que el crimen causa la pobreza. Este es un error típico en la comunicación científica. Y uno va a encontrar un montón de estudios, como por ejemplo que dicen tomar una copa de vino antes de dormir causa que duermas mejor. Eso pasa con algunas publicaciones de la universidad de tal lugar, ha publicado que, por ejemplo, en este caso, una copa de vino hace bien para tal cosa. Exacto, mejora tal cosa. Y en realidad, cuando haces esto mejora tal cosa, estás estableciendo una relación causal. Esto hace que lo otro pase. Y en realidad la mayoría de las veces esos estudios lo que muestran son correlaciones y no causalidades, ¿no? Entonces eso es algo también para... O sea, después de algo que se hace popular y está mal. Exactamente, ¿no? Y así se van generando muchos mitos, ¿sí? Que después se forman parte del acervo popular y que después los investigadores tienen que venir a derribar, ¿no? Y a veces se genera este círculo que puede ser vicioso o virtuoso según para dónde vaya el peso, en el que después surgen notas que son muy valiosas que vienen a derribar esos mitos que a veces los mismos medios en los que aparecen las notas que vienen a derribarlos son los que los instauraron. Bueno, justamente entramos en un terreno pantanoso con respecto a lo que se publica en los medios o la información en sí, ya sea científica o la información en general, porque hemos estado viendo que en estos últimos años la comunicación en la República Argentina ha tenido sus techos de alteración bastante importante. Y eso es una de lo que quería preguntar, y vamos por ese tema. ¿Qué es lo que pasa en la cabeza de una persona, vamos a hablar de una persona porque eso se puede replicar en miles, con esa comunicación o negativa o positiva? Bueno, mira,
lo primero que hay que decir es que toda experiencia a la que nos exponemos en el mundo, sobre todo aquellas a las que nos exponemos repetidas veces, tienen impactos en nuestra cognición, en nuestro cerebro, ¿sí? O sea, no hay ningún fenómeno que nos rodee que no tenga un impacto funcional y estructural incluso en nuestras redes neuronales. Eso es así. Ahora, la pregunta es si ese impacto que necesariamente tiene por la dinámica plástica y adaptativa del cerebro es lo suficientemente fuerte como para modular, para cambiar nuestros patrones de convicción o de conducta. Y ahí yo mencionaría dos cosas que me parece que no logran evacuar en su totalidad la cuestión, pero son dos cosas por lo menos a tener en cuenta. Número uno, el impacto que puede tener un mensaje masivo, mediático, insistente en una persona no necesariamente va a ser el mismo, ni homogéneo, ni idéntico, invariable para todas las personas. Tu estado emocional actual cuando estás expuesto a ese mensaje, tu estado cognitivo general, tu predisposición a que ciertos tipos de estímulos te peguen de una manera o de otra, ¿sí? Digamos, pueden ser determinantes respecto de cuál va a ser el impacto que va a tener ese mensaje. Una persona con algún trastorno psiquiátrico, por ejemplo, con un cuadro depresivo, con estrés postraumático, tal vez sea mucho más permeable a verse influenciado por mensajes de negatividad o positividad extrema que una persona que no tiene esos niveles extremos, digamos, en su perfil psicológico, ¿no? Y lo otro que me gustaría apuntar es que en realidad, cuando uno se enfrenta a un mensaje televisivo o a un estímulo del tipo que sea, uno no es una caja vacía, sin historia, sin identidad, sin convicciones previas. Y en realidad, en ese diálogo entre ese mensaje que llega y mi ideario de fondo, muchas veces lo que impera, más que lo que viene, es lo que yo pongo en esa dialéctica. Con esto quiero decir que muchas veces... Mira, Cacho Castaña decía respecto de... Hay una frase que me gusta mucho, decía: la fama no te cambia, te delata. Y muchas veces la forma en que vos reaccionás ante el mensaje mediático, más que modular cómo sos, demuestra quién sos vos íntimamente, o por lo menos en esa coyuntura en que te enfrentaste a ese mensaje. Existen lo que se llaman sesgos en nuestra cognición, digamos como pequeñas fijaciones que tenemos en la forma en que manejamos la información que nos rodea. Uno de esos sesgos es el sesgo de confirmación. Nosotros tendemos a interpretar el mundo de modos tales que se adecuen, que sean consistentes con la forma en que nosotros creemos que el mundo opera. Entonces, un medio presenta que tal partido político inauguró tal obra. Si vos sos partidario de ese partido, vas a tender a focalizarte en todo lo bueno que implica esa experiencia que se está comunicando, ¿sí? Ahí está el sesgo de confirmación operando. En cambio, si sos detractor de ese partido político, vas a tender a ver esa misma información que se te presenta bajo un tinte negativo. Y vas a empezar a especular, bueno, pero seguro que se afanaron la mitad de la plata, o seguro que esto es una fachada y en realidad esa institución no va a funcionar, etcétera. Entonces, muchas veces, digamos, lo que pesa más es nuestra convicción de fondo, y la reacción a nuestro mensaje muchas veces lo que termina haciendo es demostrar en qué es lo que creemos realmente, más que qué tanto nos modula esto. El sesgo de confirmación también se ve, por ejemplo, en nuestra cotidianeidad. Nosotros pasamos mucho más tiempo hablando, chateando, intercambiando ideas, opiniones con personas que comparten nuestra cosmovisión que con personas que son, digamos, no son partidarias de esas ideas. O sea, favorecemos los entornos que nos devuelven esa sensación de confort que trae consigo el saber, sí, tenemos razón, pensamos igual. Qué bueno es decir algo y tener un mundillo que confirma que mi visión del mundo es así. O sea, que el grupo se autofortalece. Exactamente, ¿no? Y hay otro de los sesgos, digamos, que es importante mencionar, es el sesgo de selección, ¿no? Nosotros también somos muy selectivos con la información a la que queremos acceder. Entonces, volviendo al tema de los medios, es muy común que las personas sean asiduas a ver aquellos programas, leer aquellos diarios, escuchar aquellas radios, hablar con aquellos interlocutores que sabemos comparten una plataforma cognitiva, conceptual, una forma de ver el mundo. Entonces también somos selectivos en aquellos medios a los que accedemos, digamos. Tenemos como una tendencia a buscar aquellos fenómenos, aquellas circunstancias que nos hacen sentir mejor respecto de lo que ya traemos con nosotros, ¿no?
La verdad que da para seguir hablando mucho más, pero los tiempos de radio son cortos y hemos charlado un montonazo. Yo, por último, quiero dejar una pregunta que la voy a dejar también abierta para una próxima charla que seguramente en algún momento iremos a tener. Y tiene que ver con la educación, con lo que sucede con los chicos cuando empiezan la escuela, porque no es lo mismo que cuando nosotros la empezamos. El hecho de tener toda la tecnología a disposición y nosotros teníamos un lápiz y un papel nada más. ¿Cuál es la diferencia de ese lápiz y papel que teníamos nosotros y que teníamos que, la caligrafía, tenemos que cuidarlo mucho y teníamos una gran calificación sobre eso, y los chicos que antes de empezar a tomar ese lápiz y papel ya están usando la computadora o el teléfono? Son muchísimas las consecuencias, digamos. Existen lo que se llama en la literatura experta los nativos digitales. Un nativo digital son, digamos, los chicos del siglo XXI, digamos, que desde el nacimiento están rodeados de tecnologías digitales y asimilan cómo funcionan esas tecnologías sin ningún esfuerzo, digamos, ¿no? Yo pienso en mi ahijado que tiene 2 años y desplaza sus dedos sobre el celular o sobre el iPad o sobre una tableta con una naturalidad tremenda. En cambio, digamos, para quienes no son nativos digitales, ¿no? Digamos, la gente de 40, 50 años a las que las tecnologías digitales le cayeron de repente, ¿no? Y digamos, personas que estaban acostumbrados a discar números de teléfono y de repente ahora eso es obsoleto, tiene una relación distinta con la tecnología. Y lo que hay que pensar es que, bueno, hay que pensar, o sea, cuál es el rol de la educación, ¿no? Hay distintas concepciones respecto de para qué está la escuela y cuál es la función de la escuela. La escuela es simplemente un lugar para depositar saberes asimétricamente de un docente en un alumno. La escuela es un lugar para formar en la ciudadanía y en la civilidad. La escuela es un lugar para satisfacer funciones sociales que un país, una comunidad requiere. Esto es un debate filosófico. Pero lo que yo me gustaría resaltar es lo siguiente, digamos, la forma en que se comunican y los conocimientos y las habilidades que se instruyen en la escuela tienen que ser consistentes con el contexto sociocultural tecnológico actual. No tiene mucho sentido hoy por hoy obligar a un chico a memorizar listas extensas de información, cuando en realidad esa información ya está disponible en un segundo presionando 2 botones. En realidad tiene mucho más valor hoy por hoy instruir en los modos de acceder eficientemente a información de confianza. Hoy lo que tenemos es una superabundancia de información. Y esa información tiene todos los matices de calidad que se le puedan ocurrir. Desde la información de vanguardia, de ultra calidad, hasta los mayores bolazos y porquerías que te resulten concebibles. Y en este sentido, me parece que la escuela tiene que hacer un giro, y en algunos lugares ya se está dando ese viraje, hacia una instrucción respecto de cómo hacer más eficiente la gestión de la información antes que cómo aumentar la acumulación memorística, mnemónica de cúmulos de datos. Habría muchísimas más cosas para apuntar, pero esto es una que me parece particularmente sensible a la luz de la preocupación tecnológica que traslucía en tu pregunta. El tema queda para una próxima charla porque imagino yo que es extensísimo y además hemos charlado mucho. Doctor Adolfo García, muchas gracias. Al contrario, Hernán, un gusto y a tu disposición cuando quieras.